A la mayoría de nosotros nos intriga qué hay más allá de la Tierra, qué es lo que se esconde en el espacio infinito. Estamos indefensos frente a la eternidad del universo y quienes moran en él. El solo hecho de pensar en la inmensidad nos asusta. Sin embargo, más nos atemoriza que esa realidad se presente frente a nosotros, porque difícilmente estamos preparados para ella. Muchas personas dicen haber tenido contacto con esa realidad, como le pasó a Herbert Schirmer, un oficial de policía estadounidense que una noche vio seres de otro mundo. En 1967, Herbert era un sargento de 22 años. A pesar de su corta edad, el policía hacía solo sus guardias en la madrugada. Herbert recorría varios pueblos y las carreteras aledañas. Las autopistas eran solitarias e infinitas, solo los focos de su patrullero iban disipando la oscuridad. El 3 de diciembre de 1967 se encontraba cerca del pueblo de Ashland, en el estado de Nebraska. A las 2:20 de la madrugada hizo una inspección de seguridad en 2 estaciones de servicio. Todo se encontraba en orden, así que se comunicó con la oficina del alguacil para dar su parte de novedades. Luego de eso, tomó la carretera número 63 para seguir con su ronda. Aproximadamente a las 2:30 de la mañana, vio luces rojas intermitentes al costado de la ruta. Por la altura que tenían los focos rojos, pensó que era un camión con algún desperfecto estacionado al costado de la carretera. El oficial se dirigió hacia el lugar para auxiliar al conductor. Cuando estuvo aproximadamente a 50 metros de distancia, iluminó la carretera con las luces largas. En ese momento pudo observar cómo las bombillas rojas se elevaban a 12 metros de altura. Herbert escuchó como el ruido de una sirena y vio cómo por debajo del objeto que seguía elevándose aparecían unas llamas anaranjadas. En ese momento tomó conciencia de que no se trataba de un camión, sino de un objeto que tenía forma de disco y parecía ser de aluminio pulido. Herbert sacó la cabeza por la ventana del auto y pudo observar la nave pasando por encima de él. De pronto, el disco metálico se disparó hacia arriba y desapareció en la noche. Luego que el ovni se fue, el policía, impresionado, bajó de su auto para inspeccionar la zona en donde había estado suspendida la nave. El avistamiento no había durado más de 10 minutos, pero cuando miró su reloj había pasado media hora. El uniformado se subió a la patrulla, fue hasta la comisaría y realizó un informe detallado de lo sucedido. Herbert terminó su guardia. Después de esa noche agitada, fue a descansar a su casa. Al día siguiente, despertó con un dolor y un zumbido extraño dentro de su cabeza. En su cuello tenía un hematoma de 5 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho. Mientras esto le sucedía al joven, el jefe de policía, Bill Blaskin, leyó el reporte de Herbert sobre el encuentro. Por ese motivo, decidió ir hasta el lugar de los hechos. Ahí encontró una pieza metálica que luego de un estudio químico dio como resultado que era de hierro y silicio. Al ser metales conocidos, se lo consideró como algo común y se le restó importancia. La noticia sobre el avistamiento comenzó a extenderse y llegó a oídos del Comité Condon. Él mismo se encontraba en la Universidad de Colorado y estudiaba los avistamientos ovnis. Este grupo se comunicó con el sargento Herbert para pedirle que se acercara a la universidad y así investigar su caso. En un principio, el oficial se negó, pero se sentía confundido y quiso saber qué había pasado en esos 30 minutos perdidos. Es así como el 13 de febrero de 1968, el psicólogo Dr. Leo Sprinkle le hizo una regresión hipnótica. En ese trance, el policía dio más detalles de todo lo sucedido. Dijo que el ovni se había elevado segundos antes, descendió nuevamente y quedó flotando frente a la patrulla. El motor del auto se apagó estando cerca de la nave. Intentó llamar a la central, pero la radio dejó de funcionar. Sin embargo, lo peor era que no podía moverse. Algo le impedía sacar su arma de reglamento. Herbert vio cómo se abría la escotilla de la nave. Un ser de forma humana descendió, se acercó al frente de la patrulla con un objeto en sus manos y quedó parado allí.
La altura de este humanoide era aproximadamente de 1,50 m. Tenía ojos grandes y ligeramente rasgados, la piel grisácea, la cabeza era larga y delgada, no tenía nariz sino 2 orificios pequeños y su boca era como una hendidura. Usaba guantes y un casco con una antena del lado izquierdo, la que parecía servir para comunicarse telepáticamente. Llevaba un uniforme color plata con un símbolo en el pecho. Él mismo era una serpiente alada muy similar a las que se describen en la mitología. Otro extraterrestre, con las mismas características, bajó por la pasarela de la nave, se acercó a la ventanilla del auto y apretó contra el cuello del oficial un objeto color plata. El punto donde lo tocó era justamente donde Herbert tenía la cicatriz. Luego abrió la puerta del auto para que el policía bajara. Entonces el extraterrestre preguntó: ¿Eres el vigilante de este pueblo? Herbert pudo contestar: sí, señor. Y el ser ordenó: Ven conmigo, vigilante. Los dos se dirigieron hacia la nave. Mientras tanto, el humanoide, que sostenía una especie de arma con sus manos, lanzó un humo verdoso que cubrió por completo el vehículo. Luego se quedó allí en estado de vigilia. Herbert subió a la nave con el otro ser. Según él, parecía estar flotando. El humanoide le ordenó nuevamente: Ven conmigo, vigilante. Y le enseñó la nave. Le mostró los ordenadores con los que operaban y le explicó su propósito en la Tierra. Según expresó el extraterrestre, hacía tiempo que nos estaban observando. Su base de operaciones estaba en el planeta Venus. También dijo que la nave se cargaba extrayendo energía de una línea de transmisión hidroeléctrica cercana y que usaba magnetismo reversible eléctrico para desplazarse. Le volvió a ordenar: Ven conmigo, vigilante. Y se acercaron a una de las ventanas del ovni. Allí Herbert pudo observar cómo la nave se estaba cargando a través de una fuente eléctrica desde donde provenía un rayo azul. De pronto se vio un destello y una explosión. En ese instante el objeto volador pareció desconectarse de la fuente. Entonces el humanoide invitó a Herbert a descender de la nave. Lo acompañó hasta el auto y lo ayudó a subir al mismo. Acto seguido, los dos extraterrestres se subieron a la nave. La pasarela ascendió y se cerró. Cuando Herbert tomó conciencia, la nave estaba a unos 30 metros por sobre la patrulla, para unas milésimas de segundo después perderse en la noche. Herbert Schirmer fue analizado física y psicológicamente. El Comité Condon expresó que luego de esos análisis era probable que el oficial de policía haya tenido un contacto extraterrestre real.